Cuando se une la envoltura externa e interna, vemos esto, que quedan como unos huecos a nivel del núcleo, que se denomina el poro nuclear. Y vimos la clase pasada que el poro nuclear es importante porque permite el movimiento de partículas por fuera y dentro del núcleo. Por otro lado, vimos que el núcleo también está compuesto por una estructura que es el nucleolo. En el nucleolo, básicamente lo que ocurre es la síntesis de las unidades ribosomales. Y por otro lado, vimos que todo el núcleo, lo voy a poner aquí en otro color, está compuesto por cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es el DNA más proteína. O sea que el DNA no está solo. El DNA está unido a una proteína. ¿Por qué? Si este es todo el DNA, meterlo de manera lineal en una estructura tan pequeña es imposible. ¿Sí? Porque el núcleo, aproximadamente el DNA tiene un tamaño, si ustedes estiraran el DNA, tiene un tamaño aproximado de 2 metros. Y el núcleo tiene un tamaño de, pongámosle, 10 micras. ¿Sí? Entonces no cabe todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el DNA tiene que empaquetarse. ¿Sí? Básicamente, busca la manera de meterse todo ahí mediante la ayuda de las proteínas. Entonces, ¿qué proteínas están unidas al DNA y permiten el empaquetamiento? Unas proteínas que se conocen como las histonas. Y estas proteínas, entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. En azul están las proteínas. Entonces, básicamente lo que va a pasar es que el DNA se comienza a enrollar alrededor de ellas. Entonces lo empieza aquí. Y se va empaquetando y se va empaquetando alrededor de ellas. Entonces, básicamente, cromatina, ¿qué es? Cuando escuchen esta palabra, significa DNA más proteínas, que básicamente lo que significa es que empaquetan ese DNA. ¿Listo? ¿Sí entendieron? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo? El núcleo tiene varias funciones, ¿sí? Por un lado, alguien me dijo en la clase pasada, que él contiene o almacena el material genético. Obvio, tiene el DNA como estamos viendo, ¿sí? Entonces, una de las funciones es el contener el material genético. Como tiene el material genético, entonces, en el núcleo ocurre la replicación del DNA y la transcripción. O sea, a partir del DNA se forma más DNA y a partir del DNA se forman los RNAs. Uy. ¿Listo? Y por otro lado, otra función importante es que ocurre el ciclo celular. Entonces, si ustedes se acuerdan de su clase de biología, a partir de una célula, por el proceso de mitosis y meiosis, se van formando 2 células hijas con la misma información genética. Uy. ¿Listo? Esas son las 3 funciones importantes del núcleo. Almacena el material genético, ocurre la replicación y la transcripción y se lleva a cabo el ciclo celular. ¿Y por qué está compuesto el núcleo? Entonces vemos que tiene cromatina, que es DNA más proteína, tiene un nucleolo,
está compuesto por una envoltura interna y externa, y en los puntos donde se une la envoltura externa y externa está el poro nuclear. Y voy a hacer énfasis en el poro nuclear. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Ok. Entonces, el poro nuclear, ¿por qué es tan importante y por qué es importante en virología? Como dije, el poro nuclear se encarga del transporte de moléculas. Y de aquí, entonces, por un lado ocurre la importación. ¿Qué significa eso? Que ingresan moléculas al núcleo. ¿Qué puede ingresar al núcleo? Por un lado, proteínas. Por otro lado, pueden ingresar también virus. Pero también del núcleo salen moléculas, que es lo que conocemos como exportación. ¿Y qué sale del núcleo? Principalmente el RNA, pero también pueden salir proteínas. Y si hay virus, si se forman virus acá, pues también pueden salir virus del núcleo. ¿Cuál es la composición del núcleo, del poro nuclear? Entonces resulta que esta es la envoltura externa y esta es la envoltura interna. Y todo esto, que es el poro, está compuesto aquí por unas proteínas que se denominan nucleoporinas. Las van a encontrar como NUP. Aproximadamente son 100 proteínas que forman estos canales. Entonces, ¿cuál es la composición del poro? Se forma básicamente por la unión de la envoltura externa e interna, y cuando forman este canal, ¿sí? Eso está compuesto por unas proteínas que se llaman las nucleoporinas. Lo importante del poro nuclear es porque permite la entrada y salida de moléculas. Básicamente por una cosa que ustedes van a encontrar, que es el complejo del poro nuclear. Entonces, nuevamente, este es el núcleo, ¿cierto? Y la función del poro nuclear es, como vemos en la figura, la entrada y salida de moléculas. Ya sabemos que entra, ya sabemos que sale. Y si vemos la figura de la derecha, básicamente nos está mostrando este es el citoplasma, este es el núcleo, ¿sí? Y cómo atraviesan las moléculas por ese canal que está formado por nucleoporinas. O sea que todo esto, aquí están las proteínas NUP. ¿Cómo hace una molécula para ingresar o para salir? Ya vamos a ver, pero para que lo tengan en cuenta, mire, aproximadamente un núcleo tiene 4000 poros en ese, a nivel nuclear, son muchísimos. Y vimos la semana pasada, la clase pasada, que el tamaño del poro es aproximadamente de 70 nanómetros, ¿sí? Motivo por el cual moléculas más grandes no van a ingresar, sino se quedan aquí en la puerta. Bueno, entonces, ¿cómo van a ingresar las moléculas? Resulta que existe un complejo del poro nuclear. ¿Qué es un complejo? Es la asociación de varias cosas. Entonces, por un lado tenemos la molécula a transportar. ¿Cómo así? ¿Qué va a ingresar o qué va a salir del núcleo? Entonces, podemos tener RNAs,
podemos tener proteínas, ¿cierto? O podemos tener virus, que son los que tienen la capacidad de entrar o salir del núcleo. Por otro lado, para que una molécula pueda ingresar o salir del núcleo, necesita una señal de localización nuclear o de exportación. ¿Qué significa esto? Entonces, si este es el virus, en su superficie debe tener